Buen día nuevamente a todos, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a nuestro tercer y último espacio de formación en camino de preparación a nuestro capítulo provincial, que ya estamos a 20 días, no falta nada. Eh, bueno, en esta ocasión eh, vamos a el espacio de formación lo titulamos Bien, llévalo para que lo tenga ahí porque está lo con que agua siempre fría. pasa. Es lo mismo, a mí me... Eh, no se puede evitar. Bueno, entonces, vamos a tener este tercer espacio que se llama Hacia nuevos modelos de organización en la vida religiosa. Nos acompaña la hermana Mercedes. Bienvenida, Mercedes. Bueno, ella se va a presentar, lo va a hacer mejor que yo, antes de dar inicio a esta formación y hacer un aporte para nuestro camino provincial. Te invito a que, bueno, que puedas presentarte. Ella es hermana capuchina, bueno, y trabaja en este tiempo acompañando congregaciones, también es parte de la animación de de su congregación. Así que bueno, bienvenidos a disfrutar. Después, más o menos aproximadamente 45 minutos, una hora, ¿no? Eh, y después, como siempre, el espacio de preguntas, de reflexión, de intercambio. Ahí yo ya no voy a estar para ese momento. Lo va a moderar un poquito César, pero es muy simple, como siempre. Ya estamos acostumbrados. Bueno, te dejo todo tuyo, Mercedes. Bueno, gracias, hermano. Bueno, buenos días con todos, con todas. Yo soy Mercedes, capuchina de María Rubato. Para quienes conocen la CLAR, básicamente, Daniela es hermana de comunidad. Soy de la comunidad de la hermana Daniela, también capuchina. Hemos sido compañeras de formación al inicio de nuestra profesión. A veces sirve como dar un referente. Yo estuve muchos años estuve, digamos, 2 años, 13 años en el Consejo General, estuve 11 años viviendo en Lima. En este momento me encuentro en Lima y lo primero que les quiero avisar es que si tengo alguna interferencia es porque hace desde unos 15 o 20 minutos que están entrando unos mensajes de alerta tsunami en el litoral peruano, así que cada tanto se me corta todo y me aparece la alerta amarilla, así que se me corta todo. Pero bueno, si se corta, sepan que es porque están entrando estos mensajes y hace ya desde 20 minutos que están entrando, avisándonos que no estemos cerca de la costa. Estoy de la costa, pero bueno, muy arriba, así que en todo caso, si llega a suceder el tsunami, lo voy a ver desde arriba, lo cual tampoco sería muy agradable, pero bueno, estoy en Chorrillos, en la costa, y en una casa que tiene el privilegio de ver la costa desde muy arriba, pero bueno, espero que no pase nada, ¿no? Sobre todo por la gente, por los pobladores de la costa que son numerosos. Y por la situación que podría generarse. Así que bueno, les aviso porque es algo que ya es la tercera vez que me aparece el mensaje, por las dudas se los digo si llega a pasar algo, ¿no? Concretamente. Hace unos años, ya unos cuantos años, que me dedico al acompañamiento de los procesos de discernimiento de las congregaciones religiosas en los capítulos generales, en las asambleas. De hecho, hoy estoy en el Perú precisamente porque estoy con una asamblea en un proceso de transformación que está haciendo una congregación aquí y estamos trabajando con la provincia peruana preparándose para la unificación de las provincias a nivel de América Latina. Eh, bueno, esta es mi experiencia, lo que he ido acompañando en procesos, por lo tanto, no sé si lo mío va a ser una charla o un compartir básicamente de algunas experiencias, de algunos criterios, de algo que he ido viendo y que seguramente es nada, ponerle un poquito más de palabra a cosas que ustedes ya saben. Eh, a decir verdad, todos mis años fuera han hecho y sobre todo mi contacto con nuestros hermanos, nuestros frailes capuchinos, yo en verdad a ustedes no los conozco mucho. He trabajado con los hermanos menores aquí, más en el Perú, con las provincias peruanas cuando estaba en el Centro Franciscano como directora,
pero a decir verdad, mientras repasaba y miraba un poco la página web de ustedes para ver un poquito quiénes son, en realidad me doy cuenta que prácticamente no los conozco, ¿no? Entonces, bueno, les pido disculpas porque, bueno, no nos conocemos mucho, pero bueno, así que probablemente cosas que diga a ustedes no les sirvan porque no conocer el grupo a veces hace que uno diga cosas como muy generales, ¿no? Pero bueno, eso. mm, Dadas las disculpas, lo mío es fruto así de una experiencia de camino, de compartir. Dentro de la familia franciscana me siento hermana en camino, en búsqueda, sobre todo, en búsqueda en estos tiempos de una vida religiosa que está redefiniéndose, ¿no? Y buscando de alguna manera su identidad, ¿no? Entonces, bueno, yo he preparado una presentación que tiende a ser un poco, no sé si de alguna manera, una base para el compartir de lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Eh, Bien, ¿se ve? ¿La tenemos? ¿Fernando se ve? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, nada, la presentación es una excusa como para compartir algunos conceptos. Yo estuve releyendo y revisitando un poco el documento que me había enviado el hermano Fernando en función de los acuerdos que se habían tomado. Quizás en algún momento me pare y devuelva algunas preguntas sobre lo que leí, porque me parecía como que podía servir, o me hice yo, mejor, yo me hice algunas preguntas y se las voy a devolver a ustedes en función de lo que leí. Y bueno, nada, esa es la intencionalidad. En realidad, a mí lo que me gusta en general es hacer preguntas más que poner conceptos, ¿no? Porque me parece que las preguntas suelen ser en general, abren, ¿no? Abren posibilidades, ¿no? Conceptos me parece que muchos de ustedes manejan muchos más que yo, entonces no me quiero presentar como quien sabe, sino como quien piensa en voz alta, ¿no? Entonces, bueno, cuando el hermano Fernando me compartía el título, esto hacia nuevos modelos de organización en la vida religiosa, la primera palabra así que me hizo como, no sé si ruido, ¿no? Como que me puso una pregunta, ¿no? Es la palabra modelo, ¿no? Porque, porque quizás la que más me gusta, y esto es una cuestión más personal, es el paradigma, ¿no? Porque el paradigma me suena más dinámico que el modelo, ¿no? Entonces el paradigma como algo que nos permite articular, reentender, movilizar, y a veces también las excepciones de la regla, ¿no? Cuando pensamos en la articulación de los verbos como un paradigma, ¿no? Y entonces, sí, es de esta articulación, pero puede haber excepciones en la regla, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Quizás lo que me gustaba era pensar en eso, ¿no? En la posibilidad de paradigmas alternativos en los modos de organizar nuestra vida que nos permitan, ¿no? Ser hoy presencias significativas, ¿no? Entonces, eh, esa era como la primera reflexión, ¿no? Que yo me hacía, definitivamente, sí. Yo les voy a ir compartiendo así como estas cosas que me fui preguntando de repente al ir mirando cosas, ¿no? Y bueno, y la idea es que ustedes puedan construir, van camino hacia el capítulo, así que me parece que las preguntas, sobre todo cuando vamos camino hacia un capítulo, son muy importantes, ¿no? La vida consagrada y ciertamente la vida franciscana se encuentra, como todos, en un proceso de transformación, ¿no? Las congregaciones religiosas y con ellas las provincias franciscanas, sea en Europa que en América Latina y que en el mundo, franciscanas y tantas otras, tantas congregaciones, muchas de las cuales están en estos procesos, cada una desde su posibilidad, enfrentan seguramente estas realidades cambiantes que desafían a las estructuras tradicionales, ¿no? Hoy sentimos, muchos de nosotros en nuestras congregaciones, que nuestras estructuras tradicionales ya no responden a la coyuntura y por eso no hablamos de nuevos paradigmas de organización, nuevas estructuras de organización, la necesidad de repensarnos en nuevos modelos o en nuevas formas, ¿no? O formas alternativas, ¿no? Eh, de organización al interior o de las provincias o de las congregaciones en general, ¿no?
seguramente, ¿no? Nos recordaba el documento de vida consagrada en el número 73 que el espíritu no cesa de suscitar dinamismos de renovación en la vida religiosa a partir del Evangelio y en diálogo con la realidad. Bueno, me parece que en esto nosotros franciscanos y franciscanas estamos siempre buscando, mirando, confrontándonos con la realidad y bueno, y el Espíritu Santo, que debería ser el ministro general de la orden, debería ser aquel que nos aliente, nos acompañe, ¿no? Bueno, esto que está escrito acá, ustedes lo saben, ¿no? Nos hemos organizado y digo nos porque, bueno, porque nosotras somos también franciscanas. Yo les digo, mucho de lo que digo tiene que ver con lo que conozco de mis hermanos los capuchinos, con quien interactúo más. Entonces, por ahí voy a hablar desde ahí, desde lo que conozco también de los procesos que ellos han ido haciendo, ¿no? Conozco menos y pido disculpas del proceso que hacen los menores en este caso, ¿no? Bueno, las provincias se han organizado en estructuras territoriales con un ministro provincial que la ha ido acompañando los procesos y este modelo ha servido durante siglos, como ha servido los modelos de la iglesia, ¿no? Pero evidentemente los signos de agotamiento, mirando quizás algunas realidades, ¿no? Son evidentes, ¿no? O sea, ya no tenemos, ya no resistimos, necesitamos repensarnos desde otras alternativas, ¿no? Y entonces es ahí que creo que nace con mucha fuerza lo que ustedes han puesto, ¿no? Como caminar siguiendo un modelo y cuál es el modelo necesario para hoy. Caminar siguiendo o buscando paradigmas alternativos, ¿no? Y cuál sería el modelo o el paradigma profético necesario para el hoy, decía el núcleo que nos pasaba o que me pasaba el hermano Fernando como reflexión, ¿no? Y entonces ahí sí, me voy a detener un poquito en algunas preguntas que me hice leyendo esto, ¿no? Ya les dije un poco mi apreciación en relación a la palabra modelo, pero bueno, insisto, lo digo yo, ¿eh? O sea, simplemente como un reaccionar frente a lo que leí, nada más, ¿eh? Con todo respeto además, ¿eh? Eh, por ejemplo, ¿no? Me llamaba un poquito la atención cuando ustedes hablaban, ¿no? De plantear esta necesidad de pasar de proyectos personales a proyectos comunitarios, ¿no? Y entonces quizás la pregunta que yo me ponía es cómo hacer para que los proyectos nazcan siendo ya comunitarios y no tener que pasar de lo personal a lo comunitario, ¿no? Porque evidentemente si nace como personal y tiene que pasar a comunitario, el desafío es mayor, porque implica la renuncia de mis propios objetivos y posturas personales. Si la gestación del modelo, la gestación del proyecto tiene que ver con algo que comunitariamente construimos, evidentemente que sería más sencillo. Entonces quizás me preguntaba cuál podría ser la pregunta, ¿no? Que nos podríamos poner. Entonces, ¿qué nos podría facilitar para que los proyectos que nos involucran a todos nazcan comunitariamente y se sostengan en el tiempo en su carácter de comunitario? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esta era una pregunta que yo me hacía frente al texto, ¿no? Otra cosa que me parecía interesante es el tema del cuidado. Ustedes ponen aquí nuevos modelos de organización, ¿no? Optar por modelos que cuiden a las personas y a sus equipos, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, nuevamente, ¿no? ¿Qué estructuras podrían favorecer que las personas y los equipos sientan que pueden desarrollar sus propias habilidades y capacidades a partir de esta organización, ¿no? Y es ahí donde sí me parecía interesante pensar, ¿no? De qué manera la estructura organizativa o el paradigma que utilicemos para la organización puede favorecer el florecimiento de las personas en lo que cada una es, ¿no? Desde sus propias habilidades, desde sus dones, desde sus posibilidades personales, ¿no? Eh, bueno, ahí me llamaba la atención y bueno, no me llamaba la atención, sino, no porque no lo conozca, sino decía, bueno, alertar sobre posibles apropiaciones, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que favorecería que podamos todos sentirnos parte o apropiarnos todos y que no sean apropiaciones personalistas, ¿no? O cuando imagino que el alertar sobre posibles apropiaciones tiene que ver sobre lo personal, sobre que uno se haga dueño de algo, ¿no? Y en realidad la idea es que la construcción sea compartida, ¿no? Después pusieron el acento en el liderazgo, lo cual me parece interesante y bueno, por ahí más adelante me voy a detener un poquito en este tema del liderazgo, ¿no?
en promover la alternancia de los roles, que también me parecía interesante, bueno, en esta mirada que tiene que ver, uy, me parece que voy demasiado rápido hablando, ¿no? No, no, bueno, yo porque me emociono y por ahí avanzo, ¿no? Pero bueno, hablamos todos español, así que no hay problema. Aquí me resonaba un poco lo de, ¿no? Lo de Evangelii Gaudium, ¿no? Con este tema de lo inclusivo, lo poliédrico, etcétera, etcétera, ¿no? Aparece el tema de la misión compartida y en esto de la misión compartida me parecía también sumamente interesante, ¿no? En relación a los nuevos paradigmas y modelos, hacernos la pregunta sobre nuevas comunidades, ensayar nuevas comunidades, ¿no? Y quizás aquí podría citar lo que he visto en el tema de misión compartida o lo que he percibido de algunas comunidades masculinas con las que he trabajado o caminado, los procesos de discernimiento que han hecho intentando estas nuevas comunidades y esta misión compartida es ensayos que han partido de cero, lo cual me había parecido bastante interesante, ¿no? Acá me echo un poquito ejemplos que en una de esas sirven o en una de esas no, pido disculpas, pero bueno, pueden motivarnos a pensar, ¿no? Entonces el ejercicio de algunas de estas comunidades era, ok, queremos vivir nuevas comunidades entre religiosos y laicos, pero partimos de cero. O sea, nadie va a vivir a la casa de nadie, no es que los laicos vienen a vivir a esta comunidad que ya está constituida, sino que nace una nueva comunidad con un proyecto determinado, con objetivos determinados, donde todos somos nuevos en esto, religiosos, laicos, etcétera, tenemos un proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto me parecía bien interesante porque era, todos partimos desde la misma plataforma, desde el mismo punto de partida, ¿no? Nueva estructura, nueva opción apostólica, en fin, y caminamos juntos a consolidar o a ensayar, esa es una palabra que me parece interesante, nuevos modelos o nuevos estilos o nuevos paradigmas organizacionales y de vida. Bueno, entonces, seguramente ponía ahí una pregunta a la luz de lo que me había ido sugiriendo el texto, ¿no? Se trata de descubrir el modelo o quizás de crearlo, de crear un nuevo paradigma, de crear una nueva dinámica, de crear una nueva estructura, ¿no? Ustedes mismos hablan de flexibilidad, de revisión, inclusive hacia el fondo del escrito decía algo que me parecía interesante, ¿no? Problemática, respuesta posible estructura que posibilita probar y entre paréntesis pusieron fracasar y seguramente también aprender, ¿no? O sea, porque aprender de los fracasos, ¿no? El verbo aprender no está, pero por ejemplo, a mí me gustaría que apareciera, ¿no? No solo que nos permita fracasar, sino que también nos permita aprender de los fracasos para reintentar, ¿no? Y eso me parecía como interesante, ¿no? El fracaso como posibilidad de reintento, ¿no? O como plataforma de reintento en todo caso, porque es plataforma de aprendizaje. En fin, como ven, esto es un pensamiento en voz alta que lo que intenta es más provocar en todo caso para que continúen su pensamiento cuando lleguen al capítulo, ¿no? Eh, Fortalecimiento de acciones con sentido pastoral y espiritual, y acá hablaba por sobre lo normativo, ¿no? Me gustaba cuando, perdón, en algún momento, ¿no? Trabajando con algún canonista o alguna canonista en particular, una canonista en particular que me gustaba mucho, que trabaja actualmente en la Sagrada Congregación, ella decía, ¿no? La norma es el punto de llegada del ideal de lo que tenemos que llegar a vivir. Por lo tanto, decía ella, el derecho tiene que ser no solo nuestra regulación, sino también nuestra oración, horizonte de vida, ¿no? Entonces, tensionar la norma hasta lo máximo posible, siempre que permita la realización del reino, ¿no? Entonces, bueno, ahí entrar a jugar y por eso me parecía interesante como esta apreciación, ¿no? O sea, tratar de que las acciones con sentido pastoral y espiritual por sobre lo normativo. O sea, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es nuestra búsqueda, ¿no? Y eso, quizás ustedes ya la pusieron de la misma manera, con un modo así semejante, ¿no? ¿Qué modelo organizativo nos permite hoy visibilizar el carisma como posibilidad de vida y de transformación de la historia, ¿no? Yo siento siempre que la gran pregunta que nos tendría que mover cuando tomamos algunas decisiones es
¿Qué posibilidad de vida nos da esto? ¿Qué posibilidad de vida carismática? ¿Cómo nos va a permitir que las personas se sientan valoradas, floreciendo, comprometidas con su misión, construyendo una misión compartida, ¿no? Y esto me parece importante, ¿no? Bueno, a ver. Hay algunas cosas, no sé si sirve que las recordemos, pero bueno, me habían venido como eso. Creo que todos estamos como con estos elementos que nos van. Ay, a ver qué pasa acá. Ay, bueno. Todos vamos viviendo, ¿no? Todos estamos pasando como congregaciones religiosas estos procesos, ¿no? El declino numérico, el aumento de la edad de los miembros de nuestras provincias. Tenemos que cerrar obras, reorganizarnos, trasladarnos más flexiblemente, tener más flexibilidad en movernos, porque quizás muchos de nosotros nos tenemos que cambiar o flexibilizar aún en lo que estamos haciendo. Atravesamos una crisis de credibilidad. En fin, sabemos que la vida religiosa, sobre todo, bueno, al menos no sé ustedes, no los conozco, pero bueno, muchas de las congregaciones que he acompañado con todo el tema de los abusos, las crisis de credibilidad y los problemas han sido en situaciones dolorosas, ¿eh? Eh, que en una de esas sin culpa y sin carga, pero hemos tenido que atravesar y sufrir todos, ¿no? Crisis de relevancia, de inclusión social, crisis de identidad, de inserción eclesial, etcétera. Estamos atravesados por una serie de situaciones, ¿no? Y algunas debilidades, ¿no? Que a veces nos atraviesan también, ¿no? Desde la fragmentación de iniciativas sin articulación provincial, o sea, cosas que se inician y cada uno un poco esto que ustedes marcaban, ¿no? De los personalismos, ¿no? O la excesiva carga de trabajo, quizás a ustedes esto no les sucede, pero bueno, puede suceder, ¿no? Que la administración, qué sé yo, mirando a veces, no sé, nosotras que tenemos escuela y las escuelas en tantas congregaciones que acompaño, ¿no? Todo lo que es la carga administrativa, ¿no? La falta de dinamismo misionero y dificultades para discernir prioridades, ¿no? A veces las situaciones eh, que se viven de apropiación, ahí ustedes ponían, ¿no? De apropiación de la misión o de no renunciar a determinadas misiones, o de que, bueno, no se puede dejar de hacer determinadas cosas, ¿no? Nos da dificultad para discernir cuáles son las verdaderas prioridades y dónde queremos poner el horizonte, ¿no? Seguramente muchos, bueno, no, insisto, no, sucede, ¿no? Que estamos como más habituados a la reiteración de esquemas heredados que no resultan tan funcionales hoy y que tampoco favorecen la vida y el florecer del carisma, ¿no? Y intentos de renovación y reestructuración sin el debido acompañamiento. Este es un aspecto que para mí es una clave importantísima. De lo que yo he visto en tantas situaciones que estoy acompañando, desde básicamente cuando uno acompaña capítulos generales, lo que uno ve es los procesos de reorganización, la reagrupación de las provincias, el reordenamiento territorial, y en esto yo percibo muchísimo sufrimiento, muchísimas heridas y muchas de ellas por falta de un involucrarse claramente en el proceso, o sea, aunque parece que lo han hecho, al final no hubo un verdadero proceso de construcción compartida y no hubo el acompañamiento necesario para que esto se consolidara. Y menos hubo una evaluación progresiva del proceso, ¿no? Entonces aquí yo les sugiero que cuando intenten pensar paradigmas, insisto, ¿no? Les sugiero, ¿no? Lo que yo he visto es que la falta de procesos, ¿no? De, a ver, de procesos escritos puestos por sobre el papel, planificaciones claras, con objetivos claros, donde todos sabemos a qué vamos, para qué vamos, dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Donde lo hemos consensuado después de un proceso de discernimiento y a veces hasta ahí llegamos. La pregunta es, ¿hemos puesto los criterios de verifica? ¿Hemos establecido las verificas periódicas? ¿Hemos determinado quiénes son los que van a acompañar esto? ¿Hemos verificado que los que van a acompañar acompañen? Porque yo he visto y sigo viendo dolorosamente intentos
de reestructuración donde además ilusionamos a los laicos, o sea, no los conozco a ustedes, así que no sé si lo han hecho, pero he visto congregaciones y me ha tocado verlo y acompañarlo y tratar de recuperarlo en procesos capitulares posteriores, donde hemos ilusionado a los laicos, les hemos propuesto involucrarse, les hemos hecho organizar proyectos, los hemos lanzado y después los hemos dejado solos, ¿no? Y entonces ahí también somos responsables. Así que desde mi experiencia, desde lo que yo veo, desde los procesos que vivo, ustedes recogerán lo que les sirva, estos elementos, ¿no? Proyectos, planificaciones claras, construidos por todos, y si no han sido construidos, que quien venga a sumarse tenga claro de qué se trata. Etapas claras, criterios de verificación, objetivos a corto, a largo, a mediano plazo, protocolos de roles y funciones, ¿no? ¿Quién va a hacer qué cosa, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer? Evaluación periódica y la palabra clave, ¿no? Acompañamiento, revisión y flexibilidad no pueden faltar en los nuevos modelos o paradigmas de organización, ¿no? Y en esto que ustedes decían, ensayo, aprendo, reacomodo y sigo caminando, ¿no? Quizás es muy obvio lo que le digo, ¿no? Quizás es muy obvio lo que les digo, pero desde lo que yo veo, no sucede tan así, ¿no? Por eso yo a ustedes no los conozco y esto me da más libertad para decírselos, ¿no? Entonces, qué suerte si a ustedes no les pasa y entonces capaz que lo pueden socializar con los que así les pasa, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco así con mucho respeto, con mucha libertad, como una hermana del camino se los digo, nada más, ¿eh? No, seguramente no pretendo enseñarle nada a nadie, pero digo, bueno, quizás desde la vida y de lo que he ido mirando, estas cosas a mí personalmente me preocupan, sobre todo por las heridas que se producen después cuando esto no sucede, ¿no? Y, eh, y bueno, cuando uno está en capítulos y escucha gente, hay muchas heridas fruto de que estos elementos no han estado, ¿no? Entonces, todos sabemos, simplemente recordarles, en los últimos años se han venido ensayando formas alternativas de organización, que si bien varían por la región, por la cultura, comparten algunos elementos comunes, ¿no? Insisto, perdonen, bueno, unidades funcionales por áreas de misión, ¿no? Algunas provincias están optando, o algunas congregaciones, por agrupar fraternidades y obras, no solo por geografía, sino también por ámbitos de misión, formación, pastoral juvenil, periferias, obras sociales, etcétera, ¿no? Esto permite una mayor especialización y colaboración, ¿no? Transversal. Y quizás desde otra mirada, ¿no? Por ejemplo, bueno, si conozco alguna congregación, alguna orden que ha hecho la opción de priorizar la pastoral juvenil y vocacional, por lo tanto han organizado estas comunidades en toda América Latina, pero independientemente de la provincia en la que están situadas geográficamente, sino como un referente, estructuras, y entonces este modelo, ¿no? Las comunidades juveniles de América Latina tienen una estructura propia, tienen una dinámica propia, tienen un superior específico, en fin, no pertenecen a cada provincia, sino que pertenecen a la orden, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo he visto, algunos dicen que está funcionando, siempre son cosas a modificar, capaz que ustedes hayan ya hecho alguna experiencia de este tipo, ¿no? Fraternidades interprovinciales e itinerantes, ¿no? Evidentemente que, bueno, probablemente ustedes también hayan hecho ya algo de estas experiencias, ¿no? Donde religiosos de distintas provincias se encuentran, prueban, qué sé yo, tienen, no sé, un punto de inserción en la selva, porque eso es lo que he visto mayormente, ¿no? Distintas provincias que se van a vivir en una experiencia de inserción en la selva o entre distintas congregaciones que se van a vivir a una situación de frontera o, en fin, estas experiencias de decir, ok, mezclamos los de distintas y también esto de la itinerancia, ¿no? O sea, hoy estamos acá, nos ubicamos, mañana estamos en otro lado. Nuevamente, en esto es clave el plan, el estilo, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, una congregación que se ha organizado en modo tal que las comunidades, digamos,
son semi-itinerantes en cuanto que viven un tiempo juntos y otro tiempo se organizan para visitar las obras que han tenido que ir dejando. Entonces viven tiempos comunitarios intensos y después viven tiempos donde cada hermano está visitando distintas obras que han tenido y animando, continuando con la animación carismática, por ejemplo, ¿no? O he visto, qué sé yo, una congregación que estaban quedando pocas en un área geográfica determinada y se constituyeron como una única comunidad canónica, pero en realidad eran tres casas en tres lugares distintos y pensando que si a futuro se reducían, ellas seguían siendo una única comunidad canónica con una única autoridad que las nucleaba y seguían presentes en sus realidades a pesar de ser pocos, ¿no? Eh, qué sé yo, o he visto ensayando otro tipo de comunidades, una congregación religiosa que por tener fundador, el mismo fundador, hermanas y religiosos se habían organizado en una misma casa, con planos distintos, con tiempos comunes, con objetivos comunes pastorales, con tiempos comunes de oración, pero también con tiempos específicos de trabajo o de compartir ellos, ¿no? Son todas experiencias, cosas que he ido viendo, ¿sí? Insisto, he visto que algunas han funcionado en la medida en que han tenido capacidad de rever el proyecto, de revisar los objetivos, de verificar si estaban alcanzando y de ser, nuevamente la palabra clave, acompañados, ¿no? Eh, y bueno, ahí voy a llegar después a esto. Algunas provincias o algunas congregaciones están desarrollando estructuras más horizontales, con equipos de animación, con equipos de comunicación, creo que esto todos tenemos de alguna manera, donde asumimos más los roles de corresponsabilidad, ¿no? Bajo una inspiración del modelo sinodal. Bueno, yo no voy a entrar porque, bueno, me imagino que acá hay gente que lo conoce más que yo, todo lo que es la invitación a la conversión de las estructuras, que nos hace el modelo sinodal o el documento, ¿no? Todo el proceso de sinodalidad que hemos llevado en estos últimos años, ¿no? Pero sí, evidentemente, ¿no? Como nos recordaba Francisco, que no basta cambiar las estructuras, ¿no? Evidentemente que las estructuras, ¿no? Necesitan de una conversión en nuestro estilo de gobierno y de una conversión fraterna y seguramente de una convicción personal profunda, porque nuevamente, ¿no? Eh, si no hay sustento de parte, convicción de parte de las personas en que el paradigma alternativo vale la pena, no va a funcionar, va a ser nuevamente una imposición, ¿no? Entonces no hay que descuidar el trabajo que tenemos que hacer, o el trabajo, no sé si es trabajo en realidad tampoco, porque no es que yo lo puedo convencer al otro, o sea, es el hecho de acompañarnos, de sostenernos, de formarnos para juntos pensar en alternativas en las cuales todos nos sintamos capaces de vivir plenamente y de soñar juntos futuros alternativos, ¿no? Y entonces quizás los trabajos son más lentos, la búsqueda de opciones son más lentas, pero serán más efectivas si todos nos sentimos parte, ¿no? Bien, aquí yo hago un excursus porque evidentemente sí me parece importante que en las nuevas estructuras de organización repensar los estilos de liderazgo sea clave, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del estilo de gestión y de comunión fraterna, ¿no? Simplemente algunos conceptos, ¿no? O ideas que son parte de lo que nosotros manejamos en la asociación en la cual yo trabajo. Eso no lo dije, yo colaboro en una asociación que se llama Fe y Práctica, que se dedica específicamente a esto que estoy haciendo con ustedes, o sea, que es el acompañamiento de los procesos de discernimiento, de las búsquedas compartidas, de la formación de los equipos de liderazgo generales, en fin, esto hacemos nosotros, los asociados, los que colaboramos con Faith and Praxis. Tiene su sede en Roma, la asociación, pero trabajamos así, trabajamos mucho online, trabajamos a nivel internacional, acompañamos equipos generales y equipos provinciales y hacemos procesos de formación. Entonces, simplemente aquí hacer resonar cosas que ya sabemos, pero que tienen que ver con las nuevas maneras de concebir también el liderazgo hoy. ¿M?
sé si son nuevas porque ya llevan un tiempo, pero que es como que se van consolidando y que también han tenido como impulso a partir del proceso sinodal. ¿M? Y la gran pregunta es qué somos capaces de crear nosotros colectivamente, ¿no? El líder hoy tiene que tener esta mirada, el líder, el superior, ¿no? Quien está al frente de una organización religiosa, quienes hemos sido elegidos para el servicio o el ministerio, ¿no? De ser guardianes, de ser custodios, de ser animadores de nuestras comunidades, tenemos que tener esta mirada sobre qué somos capaces de crear colectivamente, ¿no? Y hoy esta imagen me gusta, por eso la quería compartir. El liderazgo tiene que ser convocador, ¿no? Tiene que convocar. ¿M? Evidentemente, todo esto que hemos ido viviendo como iglesia desde el sínodo nos ha invitado, nos ha desafiado. No me voy a detener acá, básicamente, porque hay gente que sabe mucho más que yo en esto, en este grupo, por lo que veo. Entonces, no me voy a detener, pero sí sabemos los desafíos que nos ha lanzado el sínodo a partir de la necesidad de los cambios, de las conversiones personales, de las conversiones estructurales que tenemos necesidad de seguir pensando, ¿no? Entonces, hoy la importancia de crear un contexto, ¿no? De crear contexto. ¿Quién está, el grupo, el equipo que está en el ejercicio del liderazgo, tiene que crear un contexto que pueda nutrir la posibilidad de ensayar y de soñar futuros alternativos, ¿no? Para que los dones se puedan poner al servicio, para que genere compromiso, responsabilidad, en fin, todo esto que ya les hacía como referencia antes, ¿no? Eh, Esto me parece fundamental. Yo sí creo, y nosotros los que, es decir, buscar, y es lo que veo que da resultado en estos procesos que vamos haciendo, iniciar y convocar conversaciones, ¿no? Eh, una, una pequeña unidad de transformación es la conversación sincera y abierta, ¿no? En la medida en que podemos establecer conversaciones sinceras, visualizando juntos un futuro alternativo, la conversación hará que se enciendan algunas luces en el otro, entre nosotros, que nos permita de alguna manera ir movilizando cosas, ¿no? Entonces, iniciar conversaciones, convocar conversaciones con preguntas que nos permitan que todos nos sentamos involucrados y partes del proceso de la experiencia, ¿no? Escuchar atentamente en lugar de defendernos, ¿no? O de promover o de ofrecer respuestas. Yo creo que hoy el servicio del liderazgo tiene que ver básicamente con la escucha atenta y profunda de la realidad, de los hermanos, de las situaciones. Y como bien decía por ahí el padre Gonzalo Díez, ¿no? Decía él, Gonzalo dice, y son estos los hermanos que tenemos, y con estos hermanos tenemos que generar la transformación. No hay otro. No hay otros hermanos, son estos. Por lo tanto, a estos hermanos, que somos nosotros, escucharlos profundamente y ver desde lo que pueden cómo los vamos a involucrar en su respuesta, ¿no? Y cómo preguntarles, ¿no? ¿Cómo quieres involucrarte tú? ¿Qué va a pasar contigo, ¿no? Yo siento que seguramente todas estas cosas ustedes las hacen y las están haciendo, ¿no? Me gusta mucho esta idea de Margaret Whitley que dice, en un líder en la actualidad tiene que ser un anfitrión, ¿no? Si queremos generar la transformación de las estructuras, alguien nos tiene que convocar para acogernos en nuestra diversidad, para reunir todos los puntos de vista en procesos creativos donde nuestra mutua inteligencia pueda surgir, ¿m? Donde la inteligencia compartida se pueda recrear, pueda surgir. No sé si sirve, pero me parecía muy interesante recordarnos estos movimientos, ¿no? Porque ustedes están buscando nuevos modelos, ¿no? Entonces, cuando pensemos en nuevas maneras de organizarnos, tener presente que venimos de una organización que se percibe piramidal, que se ejercita el poder desde un pequeño grupo hacia un grupo más grande, hacia un movimiento que nos invita también, ¿no? Y que fue un poco el desafío de lo sinodal, ¿no? Una organización que se percibe como red, como interconexión,
en los que la autoridad y el poder se distribuyen de modos diversos, de modos alternativos, ¿no? Eh, Venimos, ¿no? De esta concepción del alto al bajo, venimos ya, digamos, hace mucho que venimos hablando de la necesidad de movernos, ¿no? De estos niveles de liderazgo de lo superior a lo inferior, hacia, nuevamente, ¿no? Una concepción más en red, donde todos tenemos una posibilidad de ejercer liderazgo y donde todos ejercemos liderazgo o autoridad, o si quieren poder, en ámbitos determinados, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos vinculamos con el poder, con el liderazgo, con la autoridad, ¿no? Porque hoy exige una visión mucho más flexible el ejercicio de la autoridad, ¿no? Venimos de un liderazgo que era, bueno, quizás acá estamos poniendo el extremo, el control, la imposición, yo te digo lo que tú tienes que hacer y tú lo vas a hacer, y basta con que yo te lo diga y tú lo vas a poder vivir, ¿no? Hacia liderazgos que nos desafían a vivir en la convocación, en el diálogo, en la negociación, en la apertura, en la colaboración. Dolorosamente a veces veo que esto del diálogo, la negociación y demás termina siendo yo hago lo que a mí me parece, ¿no? Y también ahí hay cosas que tenemos que ir revisando, ¿no? Pero bueno, seguramente son preguntas, ¿no? Venimos de un liderazgos que estaban focalizados en la eficiencia, en los números, en la producción, en la efectividad, donde teníamos que hacer todo, ¿no? Y nos movemos hacia el liderazgo, ¿no? Que va en la búsqueda del sentido, del bienestar de los hermanos, de la resignificación de la misión, de la revalorización de la persona, del cuidado de la creación y la casa común, de la justicia para todos, ¿sí? O sea, nos hemos movido desde esto hacia esto otro, ¿no? Nos estamos moviendo, ¿no? Desde donde priman los intereses personales, de progreso, la lucha, el esfuerzo, el sistema de clases, la exclusión, los privilegios, hacia, ¿no? Lo igualitario, lo compartido, el servicio, el cuidado, la inclusión de la diversidad, ¿no? La aceptación de la diferencia, ¿no? Nos movemos desde informaciones que a veces tenían canales muy restringidos, había como caminos muy jerárquicos, se comunicaba solo determinadas cosas a determinadas personas, y si queremos nuevos paradigmas de liderazgo y de organización, necesitamos que las informaciones sean compartidas, socializadas lo más posible, comunicaciones fluidas, qué canales de comunicación vamos a utilizar, cuánto necesitamos comunicar para que la cosa fluya, en fin, ¿no? El tema de la comunicación también como una clave hacia las nuevas estructuras de organización, ¿no? Y un cambio que se construye, ¿no? Un cambio que se construye gracias a la interacción, que es un poco lo que he ido repitiendo, en la cual todos nos tenemos que sentir involucrados en el proceso de discernimiento. Por lo tanto, los procesos probablemente sean más lentos, pero si logramos involucrar a todos serán más efectivos, ¿no? Ya hemos hablado del proceso de unificación que tienen las provincias, o sea, antes hablábamos de la necesidad de una nueva concepción de la dinamización, del acompañamiento, del estilo de gestión y del estilo de liderazgo, ¿no? Y no se trata solo de una fusión administrativa, y creo que probablemente muchos de nosotros lo estamos viviendo, sino del discernimiento sobre el tipo de fraternidad que se quiere vivir, ¿no? A veces hemos intentado, no lo sé en el caso de ustedes, pero bueno, ha pasado y lo he visto, no sé, nos hemos puesto juntas porque en teoría íbamos a tener más gente para la misión, más gente para los servicios, más gente para esto, más gente para lo otro, nos hemos juntado, tenemos más gente, pero no necesariamente hemos tenido más gente para lo que estábamos deseando tener, ¿no? Eh, y entonces, nuevamente, no siempre nos hemos permitido la evaluación de lo que hemos logrado, los criterios que habíamos tenido y de qué manera podíamos hacerlo mejor, ¿no? Un documento que me aparecía mientras iba haciendo la reflexión y que me hacía pensar y que en su momento me había parecido sumamente interesante y que tal vez podría volver a desafiarnos porque nos pone como las claves, ¿no? De lo que tendríamos que tener presente al momento de repensar, ¿no? La formación,
la autoridad, ¿no? Como aquellos aspectos que tenemos que revisar si queremos estructuras y corazones renovados, ¿no? Entonces, conservar las formas, las tradiciones, sí, también renovarlas en la medida que puedan ser expresión vital del carisma, nos recordaba este documento, ¿no? Renovación de las estructuras, pero también es importante, y hoy se habla mucho, ¿no? De la renovación del estilo de vida, del lenguaje, ¿eh? Que el lenguaje crea realidad, cómo hablamos de las cosas, qué decimos y cómo las decimos, ¿no? Metodologías y de la renovación de las relaciones o de los estilos relacionales y de los vínculos, ¿no? Los odres nuevos, y acá me parece que esta es una clave importante, son también las personas con el corazón nuevo, ¿no? Capaces de acoger la novedad de Dios. Entonces, en esto de las estructuras, cuando pensemos en nuevos modelos de organización al interno de la provincia, no perder de vista, ¿no? El bienestar y la novedad de Dios que debe atravesar y habitar el corazón de las personas. Ahí les ponía uno de los últimos números del documento, donde habla precisamente de esto, ¿no? De, del tiempo de la madurez, del tiempo de valorar lo que hemos vivido hasta ahora, de aprender de lo que hemos vivido, pero también de abrirnos, ¿no? Con arte, con genuinidad, con una actitud abierta al futuro, ¿no? A actualizar los valores permanentes y vivirlos de manera alternativa. ¿Mm? Parece que ya podría ir cerrando, si bien la presentación todavía tiene algunas diapositivas más, algunas estrategias, evidentemente ustedes ya están en ellas, ¿no? Los capítulos, la asamblea, las reuniones, los diálogos de a dos, de a tres, la interacción con los laicos, ¿no? Las consultas, la formación en el liderazgo, el acompañamiento de facilitadores externos. eh, o sea, para mí que hago ese trabajo, veo que es verdad y que de repente el hecho de que alguien desde afuera nos mire, nos haga preguntas, nos desafía a pensarnos desde otro lado, nos ayuda, ¿no? A veces quedarnos entre nosotros como que nos enrieda un poquito, ¿no? Y no lo digo por vender mi trabajo, sino que lo digo porque también hacia uno a veces se hace ayudar de otros, ¿no? Entonces, bueno, todo este tema del acompañamiento, del monitoreo y la evaluación constante de los procesos implementados, de movernos con audacia para estirar la normativa al máximo posible y a veces hasta más allá de lo posible, ¿no? Otro elemento que me parece importante es el tema de aprender a beber a las fuentes mismas del carisma para prepararnos al futuro, ¿no? Eh, a ver, no sé, tengo 5 minutos, a ver si lo hago un poquito rápido. Algunos elementos que me parecían así como simpáticos para pensar, ¿no? En esto de pensarnos de manera nueva, ¿no? Interpretar el carisma desde el pasado o desde el futuro, poner el acento en las obras o en el estilo de vida alternativo, poner la provincia al centro o abrirnos a la eclesialidad, estar a la defensiva o abreviar el gozo. No hace falta vivirlo como alternativa, pero sí hace falta vivirlo como una nueva perspectiva, ¿no? Seguramente el carisma va reinterpretado desde las raíces y desde la fuente, pero también va mirado, ¿no? Desde la posibilidad que nos abre hacia el futuro, ¿no? Entonces, no lo quiero poner como alternativa, sí, porque es necesario volver, como nos invitaba el concilio, al espíritu de los fundadores y releer el carisma, ¿no? Ser fieles a la iglesia, ser memoria viva, me gustaba porque ustedes hablaban ahí en el documento de Jesús, Jesuciana o Jesús, ¿no? Haciendo referencia a Jesús, no solo a los franciscanos, ¿no? Todo esto es importante, pero no podemos perder, ¿no? Mirar hacia el futuro y preguntarle a Dios qué quiere, ¿no? En esta imagen que usaba un autor que nos decía, ¿no? Nosotros somos como el todavía no del carisma, ¿no? Ya, el ya sí es todo lo que Francisco y las generaciones anteriores a nosotros han vivido y quizás el todavía no del carisma es el desafío que se nos ha confiado, ¿no? ¿Qué otras cosas
el carisma tiene que seguir fructificando en este presente de la historia y que es el que nos toca a nosotros, ¿no? Esto quiero decir cuando digo mirar hacia el futuro, ¿no? Eso, es desafiarnos a pensar, ¿eh? No, digo, o seguir poniéndonos preguntas, ¿no? Quizás en esto ustedes estén un poco mirando la página web de ustedes, me parece que en esto ustedes están como más entrenados, no sé, quizás interprete mal, ¿no? Pero bueno, ¿dónde poner el acento, ¿no? Evidentemente que las formas apostólicas están en el vaivén de los tiempos. Por ejemplo, nosotras que trabajamos fuertemente en educación, mm, nos replanteamos cuál es nuestro rol hoy en la educación cuando hay profesionales y pedagógicos mucho más preparados que nosotras, ¿no? Quizás lo importante es mostrar este estilo de vida alternativo, este testimonio de la importancia del evangelio en nuestras vidas, ¿no? Entonces, dónde poner el acento, ¿no? ¿Dónde poner el acento, ¿no? En lo que hacemos, en las obras y en todo caso, dónde y cómo poner el acento, ¿no? Hoy el Evangelio tiene que ver con esto, ¿no? El tesoro que vale más que todas las riquezas del mundo, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar a que esto se manifieste? ¿Qué nos va a ayudar a que la gente se convenza, ¿no? De que vale la pena vivir al estilo de Jesús, ¿no? ¿Qué nos va a hacer más testigos, ¿no? Poner el propio instituto en el centro o abrirnos a la eclesialidad. Aquí, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, capaz que no, ¿no? Yo veo mucho en las congregaciones masculinas la lucha entre lo provincial y lo general, ¿no? Eh, He escuchado a algunos generales que se quejan de los provincialismos, ¿no? O sea, las provincias caminan y el general que intenta unificar, y no lo digo por ustedes porque en realidad no tengo contacto, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué está al centro? ¿Mi provincia o la acción eclesial que nos atraviesa a todos, ¿no? Y que tiene que interesarnos a todos, ¿no? Entonces, poner el acento es verdad en nuestra identidad carismática, en quiénes somos, pero no de qué manera hacer de esto una experiencia eclesial. Acá les comparto una imagen que me pareció súper fuerte cuando la sentí de un capuchino que decía, ¿no? Que si Francisco hubiera querido iniciar una nueva iglesia, hubiera sido el hereje más significativo de la historia, porque hubiera tenido tantos seguidores que hubiera podido iniciar una iglesia en paralelo, ¿no? Y la opción de Francisco fue la opción de la iglesia, ¿no? Seguir en la iglesia a pesar de la fragilidad de la iglesia, ¿no? Entonces, nadie como nosotros franciscanos, ¿no? Sentirnos en esta dimensión eclesial profunda. Muy probablemente ustedes lo estén viviendo, ¿no? Entonces, no estoy juzgando, simplemente recordarnos nuestras identidades más profundas, ¿no? Y aquí otra cosa que me parece profundamente franciscana, ¿no? Hemos sido llamados para irradiar alegría y que no es una falsa alegría, ¿no? Que no es un falso alegrarnos, sino este gozo profundo, ¿no? Que tiene que ver con aceptar, con vivir con plenitud, ¿no? Nuestra propia vida. Bueno, lo dejo ahí como, ¿no? Esta felicidad que nacen de esta identidad profunda que nos habita y que nos atraviesa, ¿no? Y que la vivimos en fraternidad como buenos franciscanos, ¿no? Entonces, no caer en el pesimismo ni en la desesperanza, ¿no? La paciencia como un modo divino de ver la realidad y discernir lo esencial de lo accesorio secundario cuando tengamos que pensar en los nuevos paradigmas de organización. Y ahora sí termino con estas pequeñas frases que seguramente las sabemos y la podemos pensar juntos, ¿no? No abordar las transformaciones, ¿no? Puede implicar riesgos. Yo a veces digo, ¿no? Que llegamos tarde, ¿no? Nos estamos pensando tarde al futuro, ¿no? Podemos quedarnos encerrados en estructuras caducas e ineficaces, que sirvieron, que fueron buenas, que fueron importantes, pero que hoy no están respondiendo a lo que nos va a ayudar a esto que siempre digo, ¿no? Que nos va a dar vida y vida en abundancia, porque eso es el Evangelio, ¿no? Podemos perder el sentido de la misión y el testimonio evangélico si no hacemos que todo lo que hacemos esté atravesado por eso, ¿no?
estamos ya viviendo cansancio estructural y desgregación de los hermanos y hermanas. Siento que esta desmotivación, esta falta de sentido, este desánimo nos está atravesando lamentablemente a la vida religiosa y necesitamos reconectar con las raíces, con lo que nos ha traído hasta aquí y tener organizaciones que nos ayuden a reconectar y a salir, a poner la mirada en la misión y no tanto nos recordaba el Papa, ¿no? Esta autorreferencialidad que a veces tiene que ver con la persona, pero que tantas veces tiene que ver con mi provincia, lo que a mí me pasa, mi obra, mi escuela, ¿no? Eh, la reducción a una administración de obras sin horizonte espiritual. Por ejemplo, me llamaba la atención un comentario que me hacía una hermana en estos días, ¿no? Siento que mis hermanas han crecido en profesionalidad, pero no en vida religiosa, ¿no? Hemos tenido que crecer en ser profesionales, pero no hemos desarrollado la esencia de nuestra consagración, ¿no? Y puede ser que todo esto haga que los jóvenes, ¿no? Y nuestra significatividad eclesial y profética se esté desgastando, ¿no? Y los jóvenes se estén alejando, ¿no? Seguramente en estos nuevos paradigmas de organización que ustedes están buscando, hay que buscar odres nuevos, ¿no? Odres nuevos que nos permitan la fidelidad al carisma, ¿no? Y que nos permitan respirar en el espíritu y manifestarnos como hombres y mujeres de esperanza y de alegría profunda, ¿no? Así que bueno, la invitación es que con lo que hoy podamos, con las ruedas que consigamos, pero sobre todo con aquellas que nos ayuden, caminemos en la esperanza. Bueno, disculpen, fue una reflexión en voz alta. Muchísimas gracias, Mercedes, por las preguntas que nos traes, el conocimiento también de otros espacios de vida religiosa, de los cuales también tenemos que aprender y nutrirnos. Bueno, eh, así que ahora tenemos una media horita aproximadamente como para tener intercambios, preguntas, reflexiones, resonancias, donde vos también podés ir como seguir esta reflexión en voz alta. Eh, va a moderar un poquito simplemente para ir dando, si en algún momento muchos quieren hablar al mismo tiempo, lo va a moderar César. Así que bueno, Dale. eso. eh, pueden ir, bien, quiere ser el primero, habilitar el micrófono, este, y hacer su aporte. Pero, Fer, no encontraba la manito para levantar, así, así que habilité nomás el micrófono. Eh, bueno, me encantó, así que muchísimas gracias, Mercedes, muchas gracias. Me quedaba así en varias cosas y dije, bueno, espero que nos pase el material después como para poder releerlo. Igual vamos a tener, si Dios quiere, el videíto para volver a verlo. Pero una cosa que creo que hace tiempo que viene como dando vuelta y aparece de diferentes maneras en nosotros, es esto que dijiste casi al inicio, de un proyecto que nazca comunitariamente, ¿no? Eh, yo siempre tuve la sensación de que como que es imposible que un proyecto nazca comunitariamente, entonces yo me preguntaba qué del proyecto podría nacer comunitariamente, ¿no? O Ujú, sea, porque me da como la sensación de que hay como una inspiración que surge ujú, como de uno, ¿no? Y después, bueno, entonces digo, bueno, ¿qué del proyecto puede nacer comunitariamente y qué pertenece a la iniciativa personal, ¿no? claro. Eh, eso me surgía así como preguntita. No sé si les parece, escuchamos como dos o tres resonancias y después digo como para, ¿no? Perfecto. Ahí Fito Viano había levantado la mano. Fito, te escuchamos.
Buen día, gracias Buen Mercedes. día. Eh, Me surgían como dos preguntas. Una que tiene que ver si podés, no sé, o repetir, porque capaz me lo perdí, o clarificar un poco mejor un acento que vos ponías en el tema del acompañamiento. Si es Ujú, acompañamiento hacia adentro, dentro de nuestra fraternidad, o requerimos acompañamiento externo, fuera de nuestra fraternidad. Quizá eso también nos ayuda, no sé si a vencer cierta tentación a la autorreferencialidad, que, bueno, yo ujú, me arreglo, digamos, ¿no? Y la otra cuestión que por ahí en un momento dado al principio vos ibas señalando, bueno, como distintos aspectos de la búsqueda del nuevo paradigma, eh, que yo lo asociaba con roles, ¿no? Distintos roles. ujú, Me daba la impresión en determinado momento como que había más roles que personas, digamos, ¿no? O sea, no somos tantos y se multiplican los roles. Entonces, en ese punto también, no sé si lo vinculaba también con esto de decir, bueno, a la hora de elegir y sin ánimo a ver, de no querer echar por tierra todos los aportes que necesitamos de estos tiempos complejos, ¿no? En los cuales hay ujú. gente que reflexiona. Eh, Puede ser una tentación confiar en la intuición, digamos, ¿no? En una intuición que surja, no sé, digo yo, de la conversación, esto que está un poquito de moda también a partir del sínodo, ¿no? De la Ujú, conversación espiritual, de la escucha respetuosa, de dar tiempo al otro, etcétera, ¿no? Entonces digo, a la hora de, no sé si cabe, capaz que no, es inadecuado, ¿no? Elegir entre intuición o, o mejor organización. No sé, una cosa ahí medio rara. No termino de expresar quizá la pregunta, pero ujú. bueno, por ahí va lo que me sugiere. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. No sé si alguien más, como para que después. Por el momento, Mercedes no se visualiza. Yo ahí, José. A ver, José. ahí levanté la mano. Ah, si querés, José, después yo había levantado la mano, pero ahí te pregunte José, después pregunto, dale. Dale, dale. Mercedes, vos hiciste hincapié en el tema del fracaso Hola, como José. posible. ¿Cómo estás, ¿Qué Mercedes? tal? Qué bueno escucharte. Hiciste Igualmente verte. hincapié en, hiciste Sí, hincapié dale. en el tema del fracaso y también compartiste que en el texto no aparece la palabra aprendizaje. Me parece que es un tema que nos debemos porque muchas veces sentimos que el fracaso nos quita la posibilidad de soñar o de la esperanza. Eso. Muchas Mm. gracias. Y bueno, después, en todo caso, me parece que Roque había pedido la palabra. Si querés, Roque, sigo después, o sea, ahora respondo y después seguimos contigo, ¿te parece? Bueno, veo que dice Roque ahí, entonces pienso que eres tú, pero bueno, que te llamas Roque. Ok. A ver, me pareció estupenda tu pregunta, el primer hermano que hablaba, ¿no? De qué pueden hacer del proyecto, porque evidentemente hay proyectos que son fruto de una inspiración personal, ¿no? De una intuición personal. Seguramente el conformar, el construir el proyecto, después tiene que ser algo comunitario, ¿no? Si no, puede tener tanta belleza el proyecto personal, pero puede después hacer que, como no es de todos, se pierda y hay proyectos personales que son muy valiosos, pero mientras está el hermano en eso, el proyecto sigue avanzando, ¿no? Y después, eh, como no todos nos sentimos parte, eso se cae, y bueno, creo que esto todos lo sabemos, ¿no? Entonces, seguramente es bueno que las instituciones, porque a veces las intuiciones son personales, ¿no? Pero en la construcción compartida, decir, he soñado con esto, intuyo que podemos andar por acá. Después cada uno tendrá que aprender como a renunciar parte de su intuición, ¿no? Entonces,
quizás si la intuición es personal, la construcción de la posibilidad de realización tendría que ser más comunitaria, me parece, ¿no? Para que después sea nuestro proyecto, ¿no? Y que tendría que ser nuestro proyecto franciscano, ¿no? Más nosotros, ¿no? Yo a veces cuando pienso algunas cosas, me siento más cómoda trabajando con los franciscanos porque esta es mi espiritualidad, entonces me siento más libre de decir, a nosotros esto tendría que salírsenos por los poros de que es nuestro, ¿no? Francisco, por querer ser fiel al carisma, no quiso imponerse como fundador, porque quiso permanecer hermano. Y nosotros tendríamos que mantener esta dinámica, ¿no? De la fraternidad, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me parece estupenda la pregunta que del proyecto podrían hacer comunitariamente. Seguramente un proyecto puede ser más personal en su intuición de nacer, pero en la construcción de la posibilidad y la concreción tendría que ser comunitaria, ¿no? Pero bueno, eso es como lo que me parece, ¿no? El acompañamiento, el otro hermano, no me acuerdo cómo se llama, no sé, no lo veo por aquí, pero bueno, el otro hermano hablaba del acompañamiento, fuera y dentro. Yo sí creo y lo veo que es importante a veces dejarnos acompañar por otros en algunos aspectos, qué sé yo. De hecho, no sé, a veces como consejo, no digo que esto tiene que ser permanente, pero bueno, a veces dejarnos acompañar como un consejo que de vez en cuando nos dé una luz, nos traba, ¿no? Haciendo este trabajo con otras congregaciones y también permitiéndomelo a mí desde el grupo de consejo que yo tengo, siento que a veces una mirada externa destraba o me permite eso, una mirada alternativa y creo que es bueno. Esto no significa depender permanentemente, ¿no? Pero dejarnos interpelar por una mirada externa es sano, ¿no? Y nos ayuda a crecer. Pero cuando yo hacía hincapié en el acompañamiento y decía, sobre todo pensando en las nuevas estructuras, ¿no? Probablemente sea buena una mirada externa si estamos ensayando algo, no permanente, ¿no? Pero cada tanto dejarnos monitorear por una mirada externa podría ser muy sano, ¿no? Y tal vez en este trabajo de conexión o de colaboración que vamos teniendo, que nos va llevando la vida, ¿no? O sea, vamos cada vez más interactuando entre congregaciones, ¿no? Quizás nos sirva el ejemplo, pero últimamente en muchos capítulos generales y en muchos de los que yo he participado, quizás las mujeres tenemos otra dinámica, pero bueno, las conclusiones capitulares las confrontamos antes de aprobarlas con otras congregaciones para que nos den una luz, ¿no? Entonces las invitamos, reflexionamos, ¿no? O sea, abrimos a que nos hagan otras preguntas, ¿no? Entonces, de repente, si estamos en una nueva organización, preguntarle a alguien, che, ¿qué te parece esto? ¿Cómo va? Sería bueno. Pero cuando yo puse el acento en el acompañamiento es, ok, ya está, ya tenemos el proyecto, ustedes caminen, ¿no? Total, ustedes ya saben de qué se trata, pero necesitamos que alguien el superior provincial o una comisión creada para tal fin, o un hermano destinado que va a hacer ese servicio, ¿no? Que se acerque a esa realidad y vaya acompañando el proceso, ¿no? A eso me refería, ¿no? O sea que cuando estamos ensayando cosas nuevas, no dejemos a esa gente, ¿no? Que camine sola y después ve, se equivocaron, ¿no? Pero bueno, ahí habría que haber un modo en que todos los otros que no somos parte de ese proyecto concreto, de ese estilo, también podamos de alguna manera acompañar, sostener, quizás la otra palabra podría ser sostener, ¿no? Quizás ese era el acento que, o sea, sostengamos los que están intentando alternativas, ¿no? Por ahí iba, ¿no? Esto que decía el hermano también de la intuición o la organización, bueno, creo que esto es parte de nuestras tensiones carismáticas, ¿no? Yo creo que forma parte del carisma la tensión, ¿no? Si no, creo que seríamos menos franciscanos también, ¿no? Nos movemos por la intuición o nos movemos por la organización. Y ahí nuevamente creo que la palabra clave es el discernimiento. Hay intuiciones interesantísimas a las que hay que darle vida y sostener, y hay momentos en que la organización también es buena, ¿no? Bueno, y también hay que acompañar, ¿no? Pero bueno, creo que esto, ahí yo en esta atención, creo que la palabra clave es el discernimiento comunitario, ¿no? El escucharnos. Y la pregunta que yo siempre hago, bueno, ¿qué nos va a ayudar a dar más vida, a vivir más plenamente?
no sé si hay respuesta tampoco, porque esta tensión nos pertenece desde los orígenes, ¿no? Es casi como la tensión carismática que nos llevamos dentro, ¿no? Y está bueno, ¿no? Y está bueno también eso, me parece, ¿no? Asumir que la tensión es parte de nuestro proceso de vida. Y en relación al fracaso, nada, me llamó la atención cuando lo leía, porque digo, bueno, queda casi como entre paréntesis, ¿no? Y fracasar, y quedar ahí solo en el fracasar, me parecía que, bueno, fracasar pero aprender, fracasar pero reintentar, ¿no? Digo, para abrir siempre una puerta, pero era solo eso, era una resonancia, ¿no? De hecho, está puesto, ¿no? La demanda de cambios estructurales a partir de acciones concretas que brotan problemáticas reales, ensayos, pruebas, riesgos, reintentos, podríamos poner, ¿no? Aprendizajes, ¿no? Para que no quede como última palabra del párrafo fracasar, pero bueno, es una cuestión, nada, así, ¿no? Con todo respeto, por favor. Bueno, ahí veo que el hermano Ramiro y nos había Sí, quedado Roque también. Primero Roque y luego Ramiro. Gracias. Gracias, César. Bueno, primero que todo, gracias, Mercedes. Me gustó mucho también tu manera y la manera así directa, digamos, de plantear las cosas. Bueno, y con esta libertad, como vos dijiste, de no conocer, ayuda, me parece que igual ayuda mucho todo lo que planteaste. Sí, a mí me queda una duda y un eco de lo que vos dijiste para compartir con todos y también que nos dé tu mirada. Eh, lo que me quedó como duda es esto que vos hablaste cuando hablaste de la norma como un horizonte de llegada. Eh, por ahí no sé si tenemos distintas concepciones o cómo ves esa norma. Yo siempre veo los textos que uno pone cuando pone en un proyecto, va delineando un proyecto, es sí un horizonte de llegada en cuanto que uno va hacia eso, eh, que nos tensiona hacia el reino, coincido, Ujú, pero nosotros en un capítulo tuvimos con Marcelo, un teólogo, Marcelo González, hace años, ya como 10 15 años, no me acuerdo cuánto, y nos decía, bueno, el estilo en que hemos venido funcionando nosotros como realidad provincial era imposible de poner en normas, porque vos decís, bueno, vamos a hacer esto, y asumimos determinado rol, determinada presencia, determinada modo de hacer las cosas, vamos a hacer esto concreto, y a cada hermano le surge un abanico de cosas que no están no aparecieron nunca en la idea cuando lo pensamos. Entonces, y ujú, respondemos a eso. Hemos venido respondiendo vitalmente a lo que se nos fue presentando por delante, como mejor hemos podido, con las mejores intuiciones, que a ujú. veces es imposible de marcar en una norma, ¿no? Pero que es necesario, según también vos decías, claro, es necesario de discernir e ir viendo, creo que tenemos que encontrar los caminos para ir haciendo con eso un camino provincial. Y acá Ujú, vienen, que me quedó como ecos, coincidiendo con lo que planteaba Gustavo en el primer punto del cómo. eh, También te comento desde lo que vivimos en esa reunión con Marcelo González, esa iluminación, y a mí entender que muchas veces hemos hecho proyectos y nos quedamos mucho en el idealismo. Es decir, vamos a hacer esto, ujú. nos unimos en capítulos, nos entusiasmamos con los proyectos y para mí nos ha faltado siempre maduración. Hemos dicho, bueno, vamos a hacer Claro, esto y con qué medios y con qué hermanos. Y para mí claro. no podemos llegar a un capítulo y decidir. Hay que buscar otra manera porque, como digo, para mí han sido siempre como muy idealistas y a veces también muy Ujú, personales. claro. Este, y ha Ujú, faltado darle ese, y otra vez, como decía Fito, con falta de acompañamiento también, ¿no? Bueno, y lo necesario de discernir eso y no que sea el idealismo de algunos o la fuerza de algunos, es bueno, vamos a ujú, hacer esto y por tales o cuales se hace y se sigue adelante, ya sea un hermano, un grupo de hermanos, y no nos ayuda, ¿no? Por ujú, otra parte, este, ayer hablábamos con Emilio, que vivimos aquí en Puan, hablábamos, bueno, ¿qué irá a pasar, por ejemplo, con una presencia concreta, para ponerlo en concreto?
la Ujú. presencia de Cartagal, ¿no? Decíamos, bueno, se deja, no se deja, ¿qué hacemos? Estamos ahí, ya se dejó, no se dejó, se va a recuperar esa presencia. Y a mí me hace pensar el ser fiel hoy a lo que tengo también, si soy fiel hoy a Ujú. lo que... Y eso, para discernir también en capítulo, decir, bueno, si yo me quedo con esa presencia, pero no tengo hermanos que después quieran asumir en nuestra provincia las parroquias. Tenemos 9 parroquias y creo que 4 hermanos que quieren ser párrocos. Mm. Entonces, para mí hay que tomar un camino, o sea, Claro. vamos a seguir sosteniendo cosas que nadie las quiere sostener. ¿Cómo hacemos? O sea, hay entre carisma, la tensión de lo que queremos, de lo que soñamos, o responder, como vos decías, a lo eclesial, decir, bueno, la iglesia nos pide esto, tengo que seguir respondiendo. Bueno, esa tensión que se genera, ¿no? Claro. Muy bien. Gracias, Roque. Hermano. Ramiro. ¿Se escucha? ¿Sí? Ujú. Gracias, Mercedes, por la exposición. A mí me surgía en consonancia con lo que planteó Gustavo en el principio, que en última es la diferencia, cómo complementar la intuición y lo comunitario. A mí me Ujú. surgía como el núcleo de los tiempos, ¿no? Ujú. Porque una de las cosas es verdad que cuando teníamos un liderazgo, si querés, más personalizado, los tiempos eran los del líder, ¿no? Ujú. Pero en esto, uno de los problemas que yo percibo es que los tiempos así tan sinodales es el tiempo de nadie. Porque siempre llegar a un consenso comunitario total es una ilusión. Siempre habrá alguien en desacuerdo, siempre habrá Ujú. gente que no ve el camino que se plantea o que no ve la alternativa. Y mismo usaste mucho la palabra alternativa, y la alternativa siempre es alternativa de otra cosa, que también sigue siendo y subsistiendo, ¿no? Yo soy alternativa de algo que existe, si no soy la única, no soy alternativa de nada, Ujú. soy lo único que hay, ¿no? Eh, Ujú. entonces, esa convivencia de dos modelos, que ya lo dijo eh, el concilio, ¿no? Cuando invitaba a la renovación de la vida religiosa, dice, miren, van a subsistir durante un tiempo dos modelos y dos Ujú. modelos que entrarán en tensión que son Ujú. que también me parece interesante descubrir que quizás el acompañamiento tiene que ser cómo acompañamos la tensión interna de la institución, Ujú. porque Totalmente. los tiempos producirán tensión, la alternativa producirá tensión, y después otra cosa, en la idealización de Francisco, ¿no? Francisco renuncia al generalato en 1220 por humildad, pero también porque tiene una tensión interna en los hermanos, que, ¿no? El espejo de perfección, capítulo primero, habla de la inmensa tensión de los frailes. No queremos esta Sí. regla. Y Francisco le dice, no, hermanitos, es por acá. ¿No? Francisco que se va a los ermitorios, se va porque no percibe que encuentra un ambiente adecuado en su fraternidad para seguir Totalmente. viviendo lo que él intuyó que era el principio, ¿no? Entonces, a Ujú. ver, porque mi miedo es esto de los tiempos de nadie, Ujú. entonces no se toman las resoluciones porque estamos tanto buscando el consenso que las resoluciones no llegan nunca y entonces Ujú. terminamos matando a los que sostienen el proceso. Claro. Eh, y, y la alternativa también siempre es tensión. Sí. Y me parece que pretender un camino sin tensión interna que produce heridas, por eso es tensión, que quizás es la que hay que acompañar, me parece que es muy ilusorio. Y parte de lo que a veces pretendemos me parece que es como, como respuestas que no tengan tensión y por ende para mí no tienen realidad. Ujú. Gracias. Gise de San Rafael levantó la mano. Ya nos queda muy poquito tiempo, así que escuchamos a Gise y después te escuchamos a vos, Mercedes. Gracias.
Buen día, bueno, muchas gracias. Hola Mercedes. Por ahí hacer Hola. un comentario, una resonancia. Yo estoy en el área de educación y me quedé pensando mucho en estos modelos nuevos, en cómo ir generando distintos modelos o estructuras en donde todos se sientan parte o involucrados y que no sean unos pocos los que traccionen, sino que todos sientan, digamos, esa pertenencia. Pues, particularmente en la escuela estamos reescribiendo el proyecto pastoral, hay mucho cambio de docentes en la pastoral y en otras áreas. Entonces, bueno, como estos procesos, por ahí decía, se hacen lentos pero más profundos, cómo dar este espacio de conversación, de preguntar cómo te sentirías parte, bueno, es más una resonancia desde ese lado, eh, que me dejo, digamos, muchas de tus palabras y de los consejos para ir haciéndolos parte en nuestro colegio. Ujú. Bueno, muchas gracias. Bueno, breve para ser fieles a los tiempos, ¿no? A mí me parece, en cuanto a lo que decía el hermano Roca al inicio, ¿no? A mí me parece que a veces si los proyectos son idealistas es porque después, bueno, después no valoramos concretamente con criterio de realidad, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el criterio de realidad a la luz del cual estamos planificando y cómo hacer después? Y acá se une un poco con el miedo que nos expresaba claramente el hermano, el segundo hermano que habló, ¿no? Para que estos tiempos de nadie no sean tiempos de nadie, sí es siempre necesario que los tiempos estén pautados, porque no puede ser que sigamos esperando que todos se involucren. Y es verdad, es ciertamente muy cierto lo que el hermano dice, ¿no? O sea, dentro de las nuevas estructuras o de las alternativas, por eso me gusta usar la palabra alternativas, porque son alternativas. Y en la alternativa, si no hay, o sea, yo digo, no se puede optar si no hay una opción A, B y C, ¿no? Y a veces es importante que la C ponga en tensión mi opción A, porque es la que me va a permitir seguir pensando, ¿no? Entonces, la atención no solo es necesaria, es buena y puede ser constructiva, ¿no? La atención es importante, porque en la atención de la cual hablaba el hermano, que tiene que seguir existiendo, una mirada alternativa nos ayuda siempre a seguir profundizando y fundamentando. Así que eso es muy válido y comparto plenamente. Para que los tiempos no sean tiempos de nadie, van pautados. O sea, a ver, tenemos que llegar a determinadas decisiones y esto lo tenemos que hacer dentro de este espacio de tiempo y por lo tanto trataremos de que todos se sientan involucrados, pero también es cierto que hay gente o que no puede, que no va a querer, que no le va a salir, que no está interesada y es parte. No sé si me escuchan porque volvió a entrar una alarma de tsunami. Y finalmente, bueno, una cosa que me parece interesante y con las cuales nosotros solemos trabajar es con el tema de, bueno, imaginemos cómo sería este futuro si mantuviéramos esta realidad abierta con estas personas, con los que somos, cómo sería, si esto no fuera con estas personas, cómo sería, y trabajamos con posibilidades y analizamos posibilidades y nos hacemos preguntas y demás, ¿no? Es lo que a veces hacemos en los procesos de discernimiento, o sea, abrimos varias ventanas de posibilidad, discutimos y pautamos. A mí me parece que para evitar lo que bien decía el hermano, que esto sea, que no se acabe nunca, ¿no? Los tiempos van pautados, los proyectos van, ok, ¿cómo los concretamos? ¿Quiénes? ¿De qué manera lo van a hacer? ¿En qué tiempo? ¿No? En la realidad, con el criterio de realidad. Pero bueno, ahí habría seguramente para seguir conversando, pero la idea es esa, ¿no? Que podamos dar pautas que nos ayuden a estar dentro de tiempos, dentro de contextos, con criterio de realidad, etcétera. Me pone un poquito nerviosa porque sigue sonando esta alarma que nos está avisando la alerta de disculpen que ahora se cortó. Bueno, ahí está. En fin, no sé si me escucharon, pero es que estaba sonando una Sí, sí, alarma sí, sí, se escuchó, de Mercedes. fondo Muchas gracias. y sentía que me distraía, discúlpenme. Pero Muchas sigue gracias. diciendo, alerta tsunami, la verdad que no me da mucha tranquilidad. Bueno, Eh, sí, no sé si concluiste o queda algo por sí, aportar. gracias, disculpen, perdonen, pero sí, sí, creo que las ideas, para no seguir repitiendo tampoco, sí. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. No sé si Daniel estás en línea, si nuestro ministro provincial parece que no está viajando, está volviendo a Río Cuarto, así que está en ruta, así que su señal es muy oscilante.
Está Bueno, bien. Mercedes, agradecerte este espacio, agradecer tu compartir, tu vida, tu testimonio, simplemente haber compartido esta mañana con vos este ratito de reflexión, como vos decías, ¿no? Más que nada pensar en voz alta también ilumina nuestro caminar hacia el capítulo provincial. Agradecer tu presencia, agradecer la presencia de los hermanos, los laicos, que desde las distintas comunidades también nos acompañan, desde las unidades educativas también, las comunidades, y en este día, junto a la novedad y a la noticia de la operación de nuestro hermano José Antonio, que ya está en quirófano, saludar a Roberto, que cumple 15 años de ordenación sacerdotal, así que muchas felicidades, hermano. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Que Dios te Bueno, bendiga gracias a mucho. ustedes Gracias por por la tu aporte. confianza y por la escucha, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por la confianza. Muchas Gracias. gracias. Hermanos, muchísimas gracias por este momento compartido también. Luego llegará el link con la grabación de este momento. Así que muchísimas gracias.